Hola, vamos a hacer este pichi con falda con botones y tirantes anchos. Es un patrón muy fácil de seguir y además junto al patrón tienes un documento descargable en el que podrás ver cómo montarlo, cómo imprimirlo y qué materiales necesitas para realizarlo. La tela que he utilizado es este punto Roma, que aunque es una tela de punto es un tejido muy fácil de trabajar, que tiene una caída muy bonita y un tacto muy agradable. Así que el punto Roma sería la tela ideal para hacer este pichi, aunque también podríamos utilizar un crepe de neopreno, por ejemplo, que tiene unas características similares. Para las vistas podemos utilizar una tela más fina que el tejido propio del pichi para que las costuras no queden tan gruesas. Yo en concreto he utilizado esta viscosa, pero también podríamos utilizar una batista, un popelín o incluso una tela de forro. Y si la tela que vas a utilizar no es muy gruesa, también podrías utilizar la propia tela del pichi. Como la tela que utilizamos es un tejido de punto, lo ideal es utilizar una aguja específica para este tejido de punto. En concreto yo he utilizado una aguja jersey de 80-12. Además de la aguja específica para este tipo de tejido, es recomendable usar una puntada elástica que mantenga la elasticidad de la tela, ya sea una puntada elástica que tenga tu máquina, una puntada en zigzag o coser directamente con la remalladora. En mi caso he cosido con puntada en zigzag y por el borde he pasado la remalladora. También he usado una aguja gemela o doble para tejidos de punto para coser el bajo de la falda. Si nunca has usado este tipo de aguja, en el vídeo te explico cómo hacerlo. Aunque esto es opcional porque podrías pasar un pespunte en zigzag. También vas a necesitar un prensatelas para ojales, aunque los botones y ojales son estéticos, no tienen una funcionalidad y si quieres te los podrías ahorrar, simplemente cosiendo los botones. El pichi lleva un cierre en la espalda, he usado una cremallera invisible de 18-20 centímetros más o menos. Para que resulte más fácil coser la cremallera podemos utilizar un prensatelas específico para cremalleras invisibles. Aunque también podríamos utilizar una cremallera metálica vista para que sea más fácil coserla. Y hasta aquí todo lo que tenía que decir, aunque cualquier duda que surja tienes mi email para preguntar lo que quieras. Espero que disfrutes del proceso de confección y estoy segura que te va a quedar un pichi precioso. Un abrazo y nos vemos pronto. Cortamos todas las piezas del pichi dejando 1 centímetro de margen de costura. En las piezas de la falda delantera también dejamos 1 centímetro de margen de costura en el centro. Y en el bajo dejamos 2 centímetros. En las piezas de la falda de la espalda también dejamos 1 centímetro en el centro y 2 centímetros de margen de costura en el bajo. Para las vistas, tanto la pieza de la espalda como la pieza delantera las vamos a hacer con una tela más finita para que la costura de las vistas no quede tan gruesa. Yo estoy usando una tela de viscosa, pero para que resulte más fácil a la hora de cortarlo puedes usar un tejido de popelín o una batista. Y también en todo el borde vamos a dejar 1 centímetro de margen de costura. Y ahora sí vamos a empezar a coser. Vamos a marcar todos los piquetes de las piezas. Cogemos la pieza de la falda de la espalda y por el borde voy a pasar un pespunte con la remalladora. Hacemos que coincidan los derechos de la tela y vamos a coser por la espalda, desde el piquete hasta el bajo, para pasar un pespunte que mantenga la elasticidad de la tela. Yo voy a pasar un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1. Planchamos la costura del centro abierta y así quedaría. Cogemos las piezas de la falda delantero, tenemos que tener 2 piezas y vamos a hacer la botonadura central. Hacemos un dobladillo de 1 centímetro, que es el margen que hemos dejado de costura. Ahora lo que vamos a hacer es otro dobladillo uniendo este piquete con el borde de la tela. Y así saldrá una botonadura de 2 centímetros. Pasamos un pespunte recto por todo el largo
Y hacemos lo mismo con la otra pieza delantera. Y así quedaría. Planchamos bien. Nos aseguramos que la botonadura tiene el mismo largo en ambos lados. Ponemos la espalda de la falda con el derecho hacia arriba y encima la pieza delantera con el derecho hacia abajo. Vamos sujetando con alfileres por los costados para pasar un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1 y un pespunte en zigzag por el borde. Planchamos muy bien las costuras de los costados y así quedaría. Ponemos la botonadura en su posición, es decir, la parte derecha por encima de la parte izquierda, y pasamos un pespunte recto por la parte superior para unir la botonadura. Cogemos la pieza de la cintura y en los extremos vamos a pasar un pespunte en zigzag o con la remalladora. Unimos los extremos de la cinturilla y vamos a marcar el centro. Ahora vamos a unir la falda a la cinturilla. Para ello encaramos los derechos de la tela, hacemos coincidir el extremo de la cinturilla con la abertura que hemos dejado para la cremallera. Buscamos el piquete de la cinturilla y lo hacemos coincidir con el centro delantero de la falda. Y vamos sujetando con alfileres por todo el contorno. Pasamos un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1 y un pespunte en zigzag por el borde, o como en mi caso con la remalladora. Con los tirantes de la espalda con el derecho hacia arriba, vamos a poner las vistas con el derecho hacia abajo. Vamos sujetando con alfileres para pasar un pespunte por el borde. Pasaremos un pespunte recto a 1 centímetro o el margen de costura que hayas dejado. Empezamos desde aquí hasta el otro lado. Esta parte la dejamos sin coser. Si te fijas en la parte recta, aquí ya empieza a hacerse en diagonal. Esto solo en los tirantes de la espalda.
Cogemos el tirante delantero y las vistas y hacemos lo mismo que hemos hecho con los tirantes de la espalda. Ponemos los tirantes con el derecho hacia arriba y las vistas con el derecho hacia abajo. Vamos sujetando con alfileres para pasar un pespunte recto a 1 centímetro del borde o el margen de costura que hayas dejado. Una vez cosido el tirante y las vistas, vamos a cortar el sobrante de tela. Este es el tirante de la espalda y empezamos a cortar por aquí. Hacemos lo mismo con el otro tirante de la espalda y lo mismo con los tirantes delanteros. Ponemos las vistas hacia el interior y con la ayuda de la plancha vamos a poner la vista bien. Hacemos lo mismo con los 3 tirantes que quedan, los 2 de la espalda y el otro delantero. En la vista vamos a hacer un dobladillo de unos 2 centímetros más o menos. Vamos sujetando con alfileres porque luego pasaremos un pespunte invisible. En la esquina hacemos un pequeño corte para que sea más fácil hacer el dobladillo. Y hacemos lo mismo con todos los tirantes. Cuando tengamos todos los tirantes cosidos, los planchamos bien y los 2 delanteros ya los tendríamos. De momento los dejamos así. Los de la espalda vamos a pasar un pespunte en zigzag o con la remalladora y quedaría algo así. Hacemos lo mismo con este. Encaramos el borde de la cinturilla con el borde del tirante. Sujetamos con alfileres . Y hacemos lo mismo con el otro tirante, el borde de la cinturilla con el borde del tirante. La abertura que se crea será donde pondremos la cremallera. Pasamos un pespunte en zigzag con largo y ancho puntada de 1 y un pespunte en zigzag por el borde. Y ahora hacemos lo mismo con los tirantes delanteros. Buscamos el centro de la cinturilla . Cogemos uno de los tirantes delanteros y ponemos el piquete justo donde está el centro de la cinturilla.
encarando los derechos de la falda y del tirante. Hacemos lo mismo con el otro tirante, buscamos el piquete y lo hacemos coincidir con el alfiler que marca el centro de la cinturilla. Vamos sujetando con alfileres los tirantes y la cinturilla, para pasar un pespunte que mantenga la elasticidad de la tela y un sobrehilado por el borde. Para hacer los ojales y coser los botones, lo mejor es que te pruebes el pichi y decidas dónde los vas a poner. Así que voy a medir la distancia entre este ojal y los siguientes lo voy a poner a esta distancia. Lo mejor es que ya que te lo pruebas, te marques también el bajo para saber la distancia entre este botón y el final. Estos alfileres marcan el centro del ojal, así que vamos a hacer una prueba de un ojal para saber la medida que tiene, en función de los botones que vamos a usar. En mi caso hace 2,4, así que la mitad es 1,2. Como el alfiler marcaba el centro del ojal, vamos a bajar 1,2, que es la mitad de lo que hace un ojal. Bajo hacia abajo porque mi máquina empieza a hacer el ojal de abajo hacia arriba. Y este alfiler lo puedo quitar porque empezaré el ojal desde aquí hacia arriba. Y lo mismo con los siguientes, desde el centro a 1,2. Y este alfiler lo puedo retirar. Ponemos un alfiler en uno de los extremos del ojal y con un descosedor lo vamos a abrir. Ponemos el alfiler para no rasgar más de la cuenta. Y hacemos lo mismo con el resto de ojales. Pasamos un alfiler por el ojal, como si fuera el botón, y así podremos marcar dónde vamos a coser el botón. Sacamos el alfiler por el ojal y aquí coseremos los botones.
Para el bajo lo que vamos a hacer es pasar un sobrelado o un pespunte en zigzag y hacer un dobladillo de 1,5 centímetros. El bajo lo vamos a coser con una aguja doble, así que es mejor que los alfileres los pongamos en la parte exterior, porque con la aguja doble tenemos que coser por el derecho de la tela. Yo lo que hago es que lo plancho bien y así queda marcado. Cambiamos la aguja por una aguja doble. La parte plana de la aguja va hacia atrás. Y ahora con 2 bobinas de hilo, una la enhebramos en esta aguja y la otra en la aguja izquierda. Así que cogemos 2 bobinas de hilo, enhebramos cada uno de los hilos por separado. Una vez enhebrado, este hilo lo ponemos en esta aguja y este hilo lo ponemos en esta. Así tendremos 3 hilos, los 2 de las agujas y el de la canilla. Para coser con la aguja doble ponemos puntada recta. El largo de puntada lo voy a poner entre 3 y 4 y el ancho de puntada lo voy a regular para que ninguna de las agujas choque con el prensatelas. Nos aseguramos que ninguna de las agujas choque con el prensatelas. Si es así, movemos el ancho de puntada y ya podemos empezar a coser. Para coser este dobladillo ponemos la tela con el derecho hacia arriba. En la unión entre el tirante delantero y el tirante de la espalda hay un hueco y para que no se vea el sobrehilado de la cinturilla lo que vamos a hacer es darle unas puntadas con puntada invisible para que el sobrehilado no se vuelva. Para coser los tirantes nos probamos el pichi y ajustamos a la medida que queramos. Lo mejor es que pasemos un sobrehilado por ambos tirantes, los unimos con alfileres para pasar un pespunte recto. Una vez tengas el pespunte recto que une los tirantes, vamos a pasar otro pespunte llevándolo hacia atrás. De esta manera el sobrehilado no se va a ver. Ponemos el pichi del revés y en la zona donde está la abertura donde vamos a poner la cremallera vamos a hacer un dobladillo siguiendo la propia costura del resto de la falda del pichi. Esto nos ayudará a poner la cremallera. Hacemos lo mismo con el otro lado. También vamos a planchar la cremallera invisible para que así los dientes queden hacia afuera. Y esto también nos hará que a la hora de poner la cremallera sea más fácil. Ponemos el pichi del revés y la cremallera con el carro hacia abajo. Hacemos que el carro de la cremallera quede justo en el doblez que hemos hecho con la plancha. Y vamos sujetando con alfileres. Hacemos lo mismo para el otro lado de la cremallera.
Cambiamos el prensatelas por un prensatelas para cremalleras invisibles y ya empezamos a coser la cremallera. Doblamos el inicio de la cremallera hacia adentro para que la cremallera no se mueva. Vamos a coser con una puntada invisible por todo el largo. Otra opción sería poner un bies en el borde de la cremallera y así dejarla más pulida. Pero yo lo que voy a hacer es pasar un pespunte invisible uniendo la cremallera y el piche. Y quedaría algo así. El pespunte no se ve, pero la cremallera queda unida al piche. Y ya tendríamos el pichete terminado.